¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Parlamentarias. Estamos en vivo, como siempre, hasta las 13:30 con toda la información del Congreso. Bueno, recibimos sin lugar a dudas lo que dejó ayer esta sesión para la que no se logró reunir quórum. Hay novedades para la semana que viene al respecto, pero hay mucho análisis político, ¿no? Ayer decían agua sí, porque, esperen, voy a tomar un poco de agua porque me pica la garganta, algo le decía recién a Arelis que sentía como alergia y como si estuviera en casa, necesitaba hidratarme un segundito. Ahí está. Bueno, les decía que hay muchas derivaciones, sobre todo políticas, de interpretación política, sobre qué es exactamente lo que pasó ayer y qué significa. Concretamente, recuerden ustedes que parte de la oposición convocó una sesión especial a donde, entre otros temas, el principal o el que generaba mayor atracción era el de tratar de avanzar con la ficha limpia. La ficha limpia es una condición que se pretendía imponer a lo que es ampliar en la ley de los partidos políticos para que determinadas personas no puedan candidatearse para cargos públicos si en segunda instancia la justicia los había encontrado culpables de delitos de corrupción. Y en el medio va a quedar el debate sobre si había que incluir más delitos, no había que incluir más delitos, por qué en segunda instancia, a qué instancia de la justicia alcanzaba, si se afectaba o no se afectaba el principio de inocencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero concretamente la mirada estaba puesta en la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ex vicepresidenta, porque ella fue confirmada en segunda instancia por la justicia hallada culpable del delito de corrupción por una causa de obra pública en Santa Cruz. Y técnicamente la discusión no está zanjada sobre si podría convertirse, hasta ahora obviamente sí, porque no existe la cuestión de la ficha limpia, pero hasta ayer no estaba zanjada esta situación. Por eso el bloque, concretamente de Frente de Todos, no bajó al recinto. Sí estaba Germán Martínez en el hemiciclo, sí estaba ahí esperando a ver qué es lo que pasaba y por un pelito no construyeron el quórum, a punto tal que creo que fue la diputada Giudice, dijo, presidente, sabemos que hay dos diputados que están terminando dos cuestiones médicas, pero están viniendo. Y mismo Ritondo dijo, miren que en un momento hubo 129. En un momento nosotros vimos el número en el tablero. Sin embargo, se había cumplido el tiempo reglamentario. El presidente de la Cámara dijo, lo lamento. De hecho, la Libertad Avanza estaba ahí, pero algunos dicen que no hubo esfuerzos por parte de la Libertad Avanza realmente para que todo el tiempo se construyera ese número 129. Incluso decían que estaban, pero se sentaban y se paraban. Fue como un poco ambiguo lo que pasó, pero matemáticamente ese número no se conformó y la sesión quedó caída y las expresiones fueron en minoría. Le doy la bienvenida a Lourdes, que también estuvo en el recinto ayer y escuchó todas las repercusiones y vio de cerca toda esta situación. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Cómo estás, también Meli? Arelis, bueno, saludar a Arelis, pero... por supuesto, que también ella está muy atenta a todo lo que viene sucediendo, que ayer justamente nos preguntábamos hasta último minuto, ¿no? Porque era justo un minuto a minuto después de lo que había sido esta prórroga de los 30 minutos o de la media hora que implica antes de que se caiga una sesión o que se dé por caída una sesión cuando no existe el quórum. Ya se venía hablando en lo que era la labor parlamentaria de dos temas muy importantes. Uno, ¿quién iba a suceder a Stefani? ¿Quién iba a ser, en este caso, el que iba a asumir? ¿Sí? Ricardo Garramuño o Nora... Se me fue el nombre. Y a mí también, imagínate. Sí, se me fue el nombre, chicos, sé que era Nora. No, Lila, Nora, no. Bueno, se me acaba de ir, chicos, sí, de la UCR. Entonces también era ahí como el Dalila Nora. Era digamos, la pregunta de, más allá de que hubo una sentencia de un juez que hablaba precisamente de la ley de paridad de género, que establecía que en este caso, si ingresa, en este caso fue un fallecimiento, pero fallece un hombre, debe reemplazarlo un hombre, lo que en este caso había fallado a favor de Dalila Nora era que había una disparidad en esa ley de género. O sea, una cosa es lo que establece la ley de género y otra cosa es lo que existía hasta en ese momento
dentro de la Cámara, había que corregir. es que había que corregir y que quedaban más hombres que mujeres, por lo tanto, Dalian ahora iba a reemplazar al diputado Stefani, fallecido Stefani, que nada, que ayer dicho sea de paso, hubo un minuto de aplausos para el diputado. Y por otro lado, bueno, que lo que apelaba en este caso Ricardo Garramuño era el hecho de lo que decía la ley de paridad de género, que ingresa un hombre, sale un hombre, ingresa un hombre. Bueno. Y por el otro, más que nada era el tema del quórum, si llegaban o no llegaban, si iban a alcanzar con los números, entendiendo que tenía que haber 129 diputados presentes para poder darle inicio a esta sesión para tratar no solamente ficha limpia, sino también el proyecto de reincidencia y también lo de los votantes en el exterior, que era un tema que se había también tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores, que había sido también muy impulsada y abordada, en este caso, por el diputado Fernando Iglesias, por ejemplo, que fue uno de los que se refirió puntualmente a este tema, entre todas las trabas que hay a la hora de votar y demás. Pero bueno, ahora claramente con el mensaje de la diputada Los Penato, que dijo que no se iban a dar por vencidos, que ayer, como vos comentabas, el tema de salud con un preinfarto del diputado Finocchiaro, que obviamente esperamos que pueda recuperarse, que pueda estar bien lo antes posible. Uy, qué serio, no sabía eso. Sí, fue algo bastante grave, por eso... No sé si grave, no me quiero meter en el tema de salud, pero que generó obviamente cierta preocupación. Requirió atención, primero lo llevaron a Fernández y luego... ¿Desde acá, desde el Congreso? No, él estaba en una reunión y de esa reunión venía para acá y al término de esa reunión, me parece lo que dicen las noticias, sufrió este preinfarto, lo asistió el SAME, lo llevó primero al Fernández y de ahí lo llevaron a su clínica. De la prepaga. Sí, de su prepaga. Y entonces, bueno, ahí fue atendido y creo que por sus redes al final de la tarde ya informó que estaba en buenas condiciones, agradeció al personal, etcétera. Pero son alertas, sí, claro. Son avisos que a veces hay que escuchar al cuerpo, porque todo esto no es casual, digo, es un año muy complejo y entendemos que, bueno, de por sí para los diputados son personas como nosotros, como cualquiera que puede afectar, que puede sufrir episodios de crisis emocionales, de crisis nerviosas, hasta preinfartos inclusive, que, bueno, son mensajes también de mucho estrés. Lo decía la diputada Lemoine el otro día, que, bueno, son días donde a veces se te bajan las defensas, donde siempre algún resfrío, pescas alguna gripe, bueno, producto de estar mucho tiempo, obviamente intentando resolver problemas y negociando constantemente, que aunque no crean, esto realmente sucede. Y además la diputada Marcela Pagano, que por su embarazo tenía que estar en reposo también. Sí, porque está próxima a sus fechas. Exacto. Así que bueno, son dos temas que realmente ayer estaban dando vuelta, que ocuparon gran parte de la mañana en cuanto tiempo iba a darse por iniciada la sesión, si realmente iba a iniciar o no, y claro, en este caso, en las menciones, en las expresiones en minoría, cada uno de los diputados decidieron, bueno, hacer su referencia a este tema, que es ficha limpia, y que más allá que es un tema que es impulsado por el PRO y que es muy apoyado y que el presidente Javier Milei ya aclaró que era un tema de agenda del gobierno, digo, también nosotros como ciudadanía, ¿de qué forma lo reclamamos, por así decirlo? Una legislación que vaya directamente y que saque y que salga del plano de lo político. Porque creo que hoy con todo esto de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y demás, está como... Es un tema que se politiza inmediatamente, pero y va más allá de la política. Pero ¿cómo va a ir? ¿Cómo? No te entiendo en ese punto. Por el tema de que ayer muchos decían, bueno, en este caso el kirchnerismo no se presentó por el tema de Cristina, para que no salga y en este caso Cristina pueda acceder a la candidatura. Ficha limpia es un tema político por excelencia porque lo que hace es afectar a quienes pueden o quienes no pueden ser candidatos para cargos políticos. Pero claro, lo que debería no pasar es que tenga ideologizarlo. Está bien. No, y yo diría que no necesariamente, o sea, lo que tendríamos es que desvincularle de nombres propios, ¿no? Más allá de que la coyuntura nos lleva a esto. Exacto. A mí me pareció interesante la expresión cuando se expresaron en minoría, la intervención justamente de la diputada Los Penato, donde ella empieza a hacer todo el recorrido retrospectivo de estos proyectos, cómo ella comienza en el 2016, cómo ella se inspira justamente en el proyecto. Ella se inspira primero en
ella después hace alusión a un proyecto del kirchnerismo, pero ella primero habla de cómo se inspira en el proceso brasilero, ¿no? De cómo ella lo va construyendo, y obviamente sí habla de un proyecto que hoy es ley del kirchnerismo, donde no pueden lanzarse o presentarse como candidatos aquellas personas que hayan participado del 76 al 83 en lo que fue la dictadura de Estado de aquellos años. Justamente hay un impedimento para que ellos se presenten cuando sean personas que participaron y que hayan recibido algún tipo de condena por estos hechos de terrorismo en aquellos años, pero además ella habla de toda la construcción que primero lo inició sola y que después fue acompañada por distintos diputados, y de su, digamos, de su... cuando fue, cuando no me sale la palabra, cuando ella... Estoy tratando de ayudarte, pero no sé para claro, dónde ella va. habla con constitucionalistas para que también la asesoren de ese asesoramiento, donde ella ahí pasa de una sentencia simple o de un simple procesamiento, que es como es en Brasil, a buscar un doble conforme. O sea, es interesante todo ese recorrido retrospectivo que ella hace, y por eso yo digo que sería como interesante. una línea de tiempo. Claro, porque uno dice en el 2016... ¿quiénes podían ser las personas que pudieran haber estado involucradas? Seguramente había, pero no del peso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces la coyuntura nos lleva a pensar en ella, pero sería interesante desvincular estos proyectos y estos procesos a nombres propios, para que justamente tanto los diputados como la ciudadanía no se sientan involucrados y tan tocados, tan de cerca. Incluso ya habló de la posibilidad de abrir, ¿viste? ¿Te recuerdas cuando habló de Change.org? Que ella dice que se obtuvieron más de 460.000 firmas, y ella decía que, bueno, volverlo a abrir y que quien quisiera vote, a ver si se llegan a las 530.000 firmas, más allá de que no van a poder ser utilizadas porque no está nombrado el defensor del pueblo, pero que, bueno, sería un síntoma que la ciudadanía mostraría a la hora de apoyar este tipo de proyectos. Eso que decía Lourdes también recién. Sí. A ver, es una ley de muchísimo voltaje político, por eso recién no terminaba de entender hacia dónde íbamos con esa conversación, pero es una ley de alto voltaje político porque coyunturalmente cae en los días posteriores a la expresión del tribunal respecto de la segunda instancia que confirma la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner como no como jefa de una organización ilícita, sino como haber participado de maniobras a donde hubo malversación de fondos en la obra pública de la provincia de Santa Cruz. También bastante alborotada esa situación porque cae en manos de la inocencia de otros funcionarios que uno no explica cómo pueden estar desenganchados de esta cuestión si eran precisamente los máximos responsables de la obra pública. Entonces queda como un poco ahí desdibujada esa decisión, para la opinión pública lo digo, y para los especialistas, de la justicia. Y también cae en un año, como ya saben, a donde no hay elecciones y entonces donde pueden darse curso a este tipo de proyectos. Ayer el diputado Martín Tetaz decía, para nosotros es muy elocuente llegar al recinto y que funcione como un principio de revelación quienes quieren a los corruptos afuera de la política y quienes están mirando para otro lado. Dijo, ficha limpia o sucio, ¿no? O sea, va a quedar expuesto esta cuestión en el recinto ni bien empieza a sonar la chicharra. Fue increíble lo que pasó y había que mirarlo minuto a minuto porque dice Ritondo, nosotros particularmente con Arelis estábamos acá y yo particularmente hablo por mí, yo no vi los 129, iba obviamente relatándole a Arelis que no está, por su condición no está viendo el tablero, pero le iba diciendo hay 127, hay 125, hay 126, yo nunca vi el 129. Claro. Es cuestión de hacer el telebim ahí, de pasar el bar por el tablero a ver si en algún momento lo subo. El presidente de la Cámara encontró que no se construyó el quórum. Algunos dicen, y ahora vamos a escuchar porque es muy importante la palabra de Giuliano que es quien está al frente de esta escisión del bloque de radicales, que ahora se llama Democracia para Siempre, que estaba en el recinto, que también estaban los radicales, pero es interesante la postura de Giuliano sobre esto, porque justamente a lo que se interpreta desde Democracia para Siempre, pero ahora lo van a escuchar de voz del propio diputado, es que hubo una especie de acuerdo tácito entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza. A La Libertad Avanza dicen, desde Democracia para Siempre, les sirve que no se haya avanzado con ficha limpia,
porque políticamente le sirve una candidata como Cristina Fernández de Kirchner para a las elecciones, y también le sirve porque acá está atada la discusión por el presupuesto y que al parecer, insisto, desde Democracia para Siempre, a la Libertad Avanza le va a servir más no tener un presupuesto y hacer un uso discrecional de las partidas presupuestarias. Pero a la inversa, ese acuerdo tácito que se denuncia, o por lo menos se enuncia, para la Unión por la Patria, sacar esta posibilidad de que Cristina pueda quedar abrochada a una ley de ficha limpia y se impida, ya sí técnicamente, que ella sea la próxima candidata para las elecciones. Todo esto pasó en la Argentina, todo esto era el telón de fondo de la sesión que ayer no pudo ser. Sin embargo, la semana que viene va a haber una segunda o tercera, para decirlo mejor, tercera chance para ver si esto finalmente se aprueba o no se aprueba. Así que es un capítulo recontra abierto. Escuchemos a Juliano. Todos ustedes han sido testigos que fue nuestro bloque el que primero se sentó en favor de ficha limpia. En segundo lugar, nos tiene profundamente preocupados la situación que está sucediendo acá en el seno del Congreso, que tiene que ver con una decisión de haber suspendido el tratamiento del presupuesto, situación que pone a este bloque de vuelta a la vanguardia de que se trate de que la Argentina tenga presupuesto, de que la Argentina de vuelta no quede al margen de la ley. Es por eso que nosotros venimos insistiendo desde distintos ámbitos internos de este Congreso. En particular, le venimos diciendo al presidente de la Comisión que marcara la hoja de ruta. En segundo lugar, hemos presentado un proyecto de resolución para pedir la prórroga de las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre. Y este bloque tiene la profunda vocación de debatir y de darle a la Argentina un presupuesto. El esfuerzo que hacen a diario los argentinos tiene que encontrar en los muros de este Parlamento un resorte y un eco. El presidente de la Nación no puede entender que en este hecho inaudito de prorrogar el presupuesto por segundo año consecutivo se considere eso como un cheque en blanco. Nosotros repudiamos el sometimiento a los gobernadores y repudiamos el destrato que se le hace al Parlamento en su condición de tal para marcar la ley de leyes que es el presupuesto. Por eso creíamos dejar en claro cuál fue nuestra posición. Entendíamos que era fundamental que hoy se avanzara en lo de ficha limpia. Hay proyectos, hay dictámenes en ese aspecto desde este bloque y nosotros también entendemos que sin presupuesto la Argentina, al margen de la ley, no puede consolidar el esfuerzo que están haciendo los trabajadores. Nosotros hemos concurrido a todas las sesiones. No extorsionamos con el quórum nunca. Todos los temas están arriba de la mesa y este bloque se ha puesto en ese aspecto a disposición para discutirlo y es clave que nos saquemos ese mote de golpe institucional. Nosotros, cuando la semana pasada estábamos convocando, es porque estamos convencidos que el Congreso tiene que cumplir su función trascendental de equilibrio. Si no, después puede que sea tarde. Gracias. Hoy temprano también escuchaba una entrevista que le hacían, porque esta era una conferencia de prensa que daban inmediatamente después de lo que había pasado dentro del recinto, y lo que él expresaba, el diputado, no sé si es Juliano o Juliano, perdón, al diputado, lo que expresaba era que la preocupación está puesta en la obra pública, ya que venimos hablando de obra pública, porque una Argentina federal y una Argentina que se pone de pie y una Argentina que puede remontar, más allá de la cuestión del déficit cero, de bajar la inflación y de todos los indicadores positivos de la economía, es una Argentina que motoriza a cada una de sus provincias en función de lo que necesitan. Finalización de rutas, de cloacas, de saneamientos de aguas, construcción de escuelas, de hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si todo esto no termina de encuadrarse en un presupuesto aprobado y que quede clara que esa es la hoja de ruta y que por ahí van a pasar las partidas y no van a ser ni reasignadas, ni acomodadas, ni, digamos, algo que Lourdes viene contando justamente porque ella es de una provincia, como la provincia de San Luis, ¿es la moneda de negociación? Sí, desde el punto de vista político sí, es la moneda de negociación, pero desde el punto de vista muy concreto, para una provincia que está esperando la ejecución de un presupuesto
para continuar, terminar, finalizar o poner en marcha una obra pública. El otro día no me acuerdo, Are, vos estaban hablando de una ruta, un diputado lo mencionó. Sí, cuando hubo dictamen, claro, cuando estaban viendo si había o no dictamen de mayoría en la última reunión de presupuestos, que justamente el MIT presentó su dictamen donde apoyaba al gobierno, pero pedía específicamente por la obra pública. Bueno, había una ruta que decía que se habían hecho la ruta 4 kilómetros, que está ejecutada la partida y de la que solamente se construyeron 4 kilómetros. Y así como, creo, o sea, realmente dijo 4 kilómetros. ¿Cómo 4 kilómetros? Sí, me dice 4 kilómetros y está frenada. Entonces, vos fíjate, si no tenés conectividad, si no tenés puentes, si no tenés hospitales, si no se terminan autopistas, ya no tienen los subsidios del transporte. Claro, entonces es un problema. Es un problema a donde los gobernadores están mirando para adentro. Y lo que denuncia Democracia para Siempre, con todo lo que significó la decisión del bloque, es, bueno, a ver, ¿qué tipo, en el fondo, qué tipo de país queremos? Porque nosotros estamos hablándole y tenemos un compromiso con nuestros electores. No queremos corruptos, por eso bajamos al recinto y pedimos la ficha limpia. Y también queremos que estén las cuentas claras para poner a la Argentina de pie, porque queremos una Argentina federal. Tampoco está claro si finalmente va a haber o no va a haber finalmente aprobación del presupuesto. Y él dijo en esta entrevista que estoy citando hoy, profundizando, ya que es la nota que nosotros acabamos de pasar. Es llamativo para la gran mayoría de los bloques cómo se vinieron suspendiendo las últimas reuniones de presupuesto y Hacienda. Es llamativo. Por un lado había una cuestión de agenda, pero después eran reuniones informativas y se suspendieron. Entonces hay una incógnita muy grande y los gobernadores están de brazos cruzados diciendo, y bueno, hay que ver qué es lo que pasa y cómo se destraba todo esto. Por eso lo que denuncian es esto que les decía, como este acuerdo tácito. No es que se sentaron a negociar en una mesa, pero medio como que salen ganando los dos colores. Por un lado, el Frente de Todos y por otro lado, la Libertad Avanza. También tenemos la palabra que estaba ahí en la conferencia de prensa, el diputado Fernando Carvajal. Es un diputado que es hoy preside Democracia para Siempre. ¿Cómo? Que hoy preside Democracia para Siempre. ¿No lo preside Juliano? No. Juliano lo preside, sí, Democracia. Sí, por eso. Pero es una espada fuerte. Sí, es muy importante. Y siempre, no se ahorra palabras para precisamente hacer temas judiciales, está muy presente. Sin duda. Así que bueno, sobre la cuestión. Además había otro tema que era de la agenda judicial, que era la reiterancia y la reincidencia, que era también otro de los temas que estaban ahí en el temario. Así que eso, sin lugar a dudas, para este diputado era elocuente de ver cómo se traducía en el recinto. Ahora lo escuchamos. Le exigimos al presidente de la Nación que en forma inmediata convoque la prórroga de las sesiones ordinarias para poder tratar todos los temas que están pendientes. Queremos reunirnos en noviembre y queremos reunirnos en diciembre para tratar ficha limpia, para tratar la ley de DNU y para tratar el presupuesto de la Nación. Es un ataque a las instituciones la actitud del presidente de la Comisión de Presupuesto de haber impedido la discusión del presupuesto. Esto es absolutamente inaceptable. Nosotros hemos dicho desde el primer día y hemos dado testimonio en todas las sesiones que se ha convocado. Quien la haya convocado, vinimos y dimos quórum. Los que impidieron la sesión de la semana pasada, el Frente Parlamentario de Defensa de las Leyes de Cristina Fernández de Kirchner, no lo hicimos nosotros. Lo integra el PRO y lo integra el resto de los bloques que se negaron a discutir las reformas institucionales que son imprescindibles. Queremos discutir en el Congreso de la Nación y lo vamos a hacer y vamos a estar acá insistiendo para lograr esto. Reitero, presidente Milei, convoque a la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso. Vamos a debatir el presupuesto. Vamos a caminar por el camino de las instituciones y no vamos a permitir que se vulneren los derechos de los ciudadanos y de este Congreso. Bueno, ahí estaba también la palabra de otro miembro de Democracia para Siempre. El capítulo está abierto, ahora en un ratito vamos a seguir profundizando y contándoles todas las personas que fueron hablando y expresándose. Algunas lo hicieron dentro del recinto, como recién citaba Arelis, a la diputada Los Penato, que fue la que abrió el debate con este sentimiento de, bueno, hay que insistir. Es un tema sobre el que todavía queda un margen para insistir. Pausa, la primera, y ya seguimos con más.
Fabio, cuando le ofrecen ser diputado, ¿cuánto juega el peso de la familia? Porque hay que consultar también con la familia. ¿Cómo es el fin de semana de Fabio Ketlas? ¿Le interesa el fútbol? ¿Le interesa Independiente Racing por ser de Wilde o no? La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Gracias después de la pausa y estábamos meta conversación con el diputado Arroyo. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Muy bien, un Buenas gran gusto. Tardes. Bueno, Buenas mucho tardes. para analizar. A ver, por luego recién escuchábamos la conferencia que daba Democracia para Siempre. ¿Qué mirada tiene usted de lo que pasó ayer en el Congreso? ¿Había quórum? ¿No había? ¿Se apuró el presidente de la Cámara por levantar, por dar de baja la sesión? No, creo que estuvo bien porque se tomó la media hora y hace rato que se viene planteando el tema que es media hora y que no haya extensión. Pasó en varias sesiones, yo creo que se cumplió el reglamento y que estuvo bien realmente. No llegó al quórum, estuvo ahí de llegar al quórum. Mi mirada, yo estoy de acuerdo con Ficha Limpia, pero mi mirada es que Ficha Limpia tiene que incorporar 3 cosas que este proyecto no incorporaba. Una es que además de lo legislativo le toque a los funcionarios, que alguien no pueda ser presidente del Banco Central si tiene una condena firme, claramente, o funcionario de cualquier área. ¿De los sindicatos también? También, claramente. Yo lo creo lo mismo para los sindicatos y lo creo para las organizaciones sociales. O sea, tiene que ser algo que cruce a todo quien interactúa en el ámbito público. Y que así como nosotros presentamos declaración jurada permanentemente, lo tienen que presentar todos. Segundo, a mí me parece que tiene que ir el tema de la condena firme, porque ese es un tema. Yo seguí mucho el caso de Lula. Lula él creó la Ficha Limpia, luego fue condenado, no pudo ser candidato y al final la justicia le pidió disculpas y pudo serlo. Yo creo que hay que llegar al final. Y tercero, que hay que tipificar también los delitos económicos, delitos aduaneros, económicos. Son esas las cosas que para mí harían a un buen proyecto de Ficha Limpia, que espero que en algún momento salga. Diputado, recién creo que también el tema que hablábamos mucho con mis compañeras, el de poder sumar, además de los delitos netamente económicos, aduaneros, el tema de lo sexual, ¿no? Que por ahí había cierta duda si enriquecer el proyecto con estos puntos. Yo lo creo claramente, sí. Estamos hablando... Los delitos abuso, delito sexual, Sí, claramente, sí. hoy son transversales en el sentido que el conjunto de la sociedad lo ha tomado y creo que sí, que alguien que ha cometido un delito no puede ejercer un cargo público, ni de funcionario, sea ministro, director, lo que fuera, ni de legislador, ni en el ámbito legislativo. Yo creo que todo eso Porque a veces, muchas veces los casos se dan intra oficina, es decir, o en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, ¿no? O sea, en el mismo ministerio o en la misma... No, y se dan en el ámbito donde el poder es desparejo. Exacto, o sea, en asimetría de poder. hay problemas intrafamiliares muchos y después de asimetría de poder. Y el ámbito de la política es el ámbito de la asimetría de poder, claramente. De modo tal que a mí sí me parece... Yo creo que si lo hubiéramos trabajado bien y si hubiera podido desarrollar sobre todo el tema de la condena firme, se podría llegar, y espero que en algún momento tengamos una ley de ficha limpia. Yo fui presidente de una ONG que trabaja el tema de transparencia. Creo en eso absolutamente. Creo que hay que depurar la política, pero hacer leyes que sean buenas, no más o menos. Esa es mi mirada. ¿Are? Bueno, diputado. Y al otro tema que nos atraviesa en este momento lo llevo, que es el presupuesto. ¿Qué cree usted que va a suceder ahora que se suspendió la última reunión y que se está a la espera de, al no haber dictamen, qué puede pasar, si va a haber extraordinarias o prórroga de las ordinarias? Yo quiero
que haya extraordinarias y que se trate el presupuesto. Yo no quiero que haya prórroga otra vez de presupuesto. Este año estamos con la prórroga del presupuesto y ha sido un problema. Estamos con un presupuesto que se presentó en septiembre del 2022, que decía que iba a haber 60% de inflación en el año pasado, hubo 211, ya llevamos más de 100% este año, quedó totalmente desfasado. A los 60 días los ministros gastaron todo su presupuesto y tienen que ir a pedir la economía. Otro año más así sería un problema. Yo quiero que el gobierno llame extraordinarias y se debata el presupuesto. ¿Y si hay prórroga ordinarias, más bien que ahí se puede tratar todo el temario legislativo? Bueno, eso sería lo ideal. Sinceramente no creo que vaya por ese lado, sino por extraordinaria. A mí me gustaría, porque yo quiero que algunos proyectos de discapacidad se puedan tratar directamente. Pero si no es así, al menos que el presupuesto se trate en extraordinaria. Y creo que tenemos un presupuesto reordenado. O sea, este presupuesto baja 40% de educación, baja discapacidad fuertemente, baja lo que tiene que ver con lo social, sí aumenta la asignación por hijo y la tarjeta alimentar, lo cual está bien. Yo creé la tarjeta alimentar y creo en esa política, pero en términos generales es una reducción muy grande. Ojalá el gobierno llame extraordinaria, se debata seriamente, se mantenga el tema del equilibrio fiscal, que yo creo que hay que mantenerlo, pero se reordene, no puede recortarse tanto cosas tan básicas como la situación de las personas con discapacidad, donde hay un recorte del 35%. Otro de los proyectos que se anunció, después hay que ver si efectivamente alcanza a ser debatido o no, pero este sería el año para eso, es el de la eliminación de las PASO. ¿Qué implicaría que se eliminen y cuál es su opinión? Lo que yo creo es que las PASO no tienen que ser obligatorias para los ciudadanos, que el que quiere ir a votar puede ir a votar y el que no, sí las generales obligatorias, pero no las PASO. Y no tienen que ser para los partidos donde no hay PASO. O sea, si yo estoy en un partido donde hay 2 o 3 candidatos, vamos una PASO el mismo día. Si en el otro partido no hay 2 o 3 candidatos, hay uno solo, no va a la PASO directamente. Yo creo que no tiene que ser obligatorio para los ciudadanos. Y exactamente. Claro. Y solo sí, simultáneamente, en donde hay competencia. Y si hay un partido que ya está claro el candidato, va directo a la general. Esa es mi mirada. No tengo claro que el gobierno esté apuntando a eso, sino a la eliminación completa. Yo estaría de acuerdo con este mecanismo, que me parece como mucho más razonable, si el costo de las PASO bajó mucho, porque con el tema de la boleta única de papel, todo el tema de los papeles yendo, las boletas, todo eso ha bajado mucho y el costo de la publicidad también, por el propio gobierno, bajó mucho de lo que tenía que ver con la obligación de los medios de comunicación de que haya publicidad en las campañas. Iría por ese lado. Para mí, no hay que sobrecargar a los ciudadanos de votar tantas veces. Sí, si hay un partido que tiene 2 o 3 candidatos, todos tenemos derecho, si queremos, a ir a votar en La Paz. Diputado, quería preguntarle por el tema de educación, ¿no? Que sabemos que ha sido un año súper complejo en este tema. Y por ahí, ¿cuáles son las cuestiones que quedaron pendientes pensando ya en el año que viene, en este intento de reunión que creo o de conferencia que iban a dar desde el oficialismo también para reasignar partidas o para ver si se podía sacar dinero de algún lado para poder de esa forma mejorar redefinir los montos? Bueno, ¿cómo viene ese tema para el año que viene? Hay 3 cuestiones que quedan pendientes y muy pendientes en educación. Uno, nos faltan 3.000 jardines para que todos los chicos hagan sala de 3, 4 y 5 años. No es un problema solo de este gobierno, viene de hace rato, pero hizo un recorte mayor el actual gobierno y eso es un problema. Segundo, una reforma de la escuela secundaria. Nuestra escuela secundaria está terminada. Con esta escuela secundaria nosotros no vamos al siglo XXI. Yo presenté un proyecto de ley, pero hay varios otros que plantean una secundaria más flexible, más moderna, con nuevas temáticas, informática, robótica, nuevas tecnologías. Ir al sistema dual y que en los 2 últimos años alguien esté en la escuela y trabaje. Las 2 cosas a la vez. Yo creo que hay que ir por ese lado. Hay que integrar la escuela, la educación media con el trabajo. Absolutamente. Y eso se hace en los 2 últimos años, donde yo puedo hacer pasantías y que sirve para testear. Estoy en la escuela, hago pasantía. La brecha entre el colegio. Acotar la brecha y también entender voy a hacer una pasantía en tal lugar, ese tema no me interesa otro. Y después el tema universitario, donde claramente sí hay un recorte fuerte en el tema universitario que hay que rearmarlo. Eso quedó pendiente. Yo lo que haría sería revisar, el presupuesto del 2025 baja el 40% de educación, yo lo que buscaría es que se rearmen las partidas de educación, se rearmen las partidas, sobre todo el tema social y el tema de discapacidad, y se compensen por otro lado. ¿Are? Sí, lo traigo otro tema que también está en la Cámara. Hay un pedido de la oposición a una nueva sesión pidiendo, en este caso vi que solo pedían el tratamiento del decreto 846, no vi que estuviera incluido en el temario el caso del proyecto de ley sobre los DNUs. Al respecto. Yo creo que hay que tratar los 2 temas, hay un pedido para el martes que viene. Sí. El tema de decreto de necesidad de urgencia es un problema serio. Hoy el gobierno que fuera hace un decreto,
tiene vigencia, lo tienen que rechazar las dos cámaras, muy difícil que la rechacen las dos cámaras, se puede gobernar por decreto. Eso está mal. Es una ley que claramente hizo Cristina Kirchner, o sea, entiendo claramente dónde viene, pero está mal. Está mal en el sentido de que no se puede gobernar por decreto. Y después está el problema del veto que viene asociado, que hay una ley de la Cámara, se veta y con 1/3 se sostiene. Yo creo que hay que modificar y que un decreto tiene que venir al Congreso, a los 60 o 90 días lo tienen que aprobar las cámaras y tiene que tener vigencia. Eso sería lo correcto. Después está el otro problema, que es el decreto para toma de deuda, que autoriza al ministro de Economía a tomar deuda. Yo creo que tenemos que pasar por el Parlamento. Yo voté el acuerdo con el Fondo Monetario. Tengo la peor opinión del Fondo Monetario, escrito sobre los problemas que tiene el Fondo Monetario, pero entendía que cuando tomó deuda el gobierno era eso o ir a default y teníamos que sostener el acuerdo con el Fondo Monetario. Lo voté. Eso le dio una legitimidad a ese acuerdo que tiene que tener cualquiera que se haga. O sea, yo creo, mi opinión que es, la toma de deuda tiene que pasar por el Congreso, claro. 1, y 2, que un decreto tenga que ser refrendado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sí. ¿Qué balance hace estamos por entrar en uno de los meses más complejos para la Argentina, que es diciembre, a donde, digamos, los principales indicadores económicos para el gobierno le han dado bien, el índice de inflación, el riesgo país, digamos, las metas con las que se comprometió este gobierno le vienen dando bien, pero la famosa economía del bolsillo que no arranca, ¿no? O sea, el precio de los alimentos, que usted sigue siempre muy de cerca y con mucha preocupación. Y después el costo de vida, ¿no? El precio digamos, de los servicios públicos, del transporte. Y estamos entrando en un mes que es muy sensible, donde, bueno, los jubilados también, que todos los miércoles, ayer fue también el caso, reclaman por su bono, reclaman por sus saberes. ¿A dónde estamos parados? Primero, yo creo que en este fin de año no va a haber conflictividad social. Va a haber gente que va a protestar, los jubilados van a plantear y cada uno, pero digo, no hay una sociedad dispuesta a generar un conflicto claramente. No hay un fenómeno de explosión, sino de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. Hay reclamos, pero es mucho más agobio, cansancio, no me alcanza, estoy complicado, angustia, y eso se reproduce en violencia. Yo me rozo con alguien en la calle y a los 2 minutos estamos a los golpes, a los tiros, sin saber por qué, simplemente porque estamos sacados todos. Ese es el fenómeno como más fuerte. Y después en materia social yo creo que hay 3 problemas que hay que prestarle atención. Para mí el primero es el endeudamiento de las familias. Una parte importante de los argentinos gastan más de lo que le entra. Le entra 100 a la familia y gastan 120. Por luz, gas, agua, por transporte, por el pan a 3.000 pesos, la leche a 2.000, el kilo a 8.000, 9.000 pesos. El endeudamiento de la familia va camino a ser el gran problema social en Argentina y yo le prestaría mucha atención. Hicimos un estudio hace poco que marca que el 85% de la gente no sabe cuánta plata debe. Tomó un crédito, después tomó otro, sabe lo que paga de cuota, pero no sabe. 85. Claro, no sabe, se perdió, no sabe, porque pagó el mínimo con tarjeta, después fue a la financiera de la esquina, a la vuelta, no pagó la patente, hizo esto, lo otro. Yo digo, ¿cuánto debe? No sé lo que tengo que pagar el viernes, pero no sé el paquete de plata que debe. Claro, todos los intereses, todo lo que se suma. Bueno, es que te hace perder. Intereses, es como que también pasa ahí desapercibido, se esconde. No, y terminas pagando 500% de interés anual. Yo presenté un proyecto de ley que el que debe hasta 200.000 pesos no devuelva más el doble. Ponerle un criterio, decir, mira, 200.000 pesos es para comer. A los bancos decís vos. Bancos o fuera del sector bancario. El que debe 200.000 pesos es no es para sacar bonos ni para timbiar la plata, es para la comida, para el alquiler, para el guardapolvo de los hijos. Bueno, que no devuelva más el doble, pongámosle un tope. Ese es el problema para mí más crítico. Después tenemos un problema en los comedores y en los merenderos. Hay más gente en los comedores y en los merenderos. Hay un problema serio. Se está comiendo mucho fideo, harina, arroz, polenta y poca leche, carne, frutas y verduras. Y después una caída de la clase media. Una caída clara de la clase media de nueva pobreza. De todo lo que yo digo, no veo ningún fenómeno de explosión ni de conflictividad social, pero sí de implosión que habría que prestar atención. Mucha gente vive mal, la pasa mal, está complicado. Todo eso se traduce en violencia doméstica, en violencia familiar, en tensión. Y el endeudamiento. Boric es presidente de Chile porque hubo un gran conflicto de endeudados con otras características. Bueno, en Chile la gente se endeuda para estudiar, pero yo le prestaría mucha atención a eso. Bien, gracias por haber venido, diputado. Gracias. Un placer. Un gusto. Y nosotros nos vamos seguimos adelante, ¿no? Cintia, si me iba a la pausa me iba a matar. Vamos a escuchar a la diputada Ania Tabela. En línea con lo expresado por el presidente de bloque y por el diputado Carvajal, nosotros somos un bloque que está absolutamente convencido de la necesidad de que Argentina, no un presidente, Argentina y los argentinos tengan ley de presupuesto. No queremos
de financiar a nuestras provincias, de financiar a nuestras universidades, ahogar a nuestros jubilados en la pobreza. Ese es el compromiso del Bloque de Democracia para Siempre y por eso estamos instando al presidente Milei a que convoque la prórroga de las sesiones ordinarias que en el día de hoy hemos solicitado. Por supuesto queremos ficha limpia, pero también queremos un país que funcione y que garantice justamente que nuestros jubilados, nuestros trabajadores, nuestras universidades, nuestros jóvenes tengan presente y futuro, porque el futuro de la Argentina no le pertenece al presidente Javier Milei. Muchas gracias. Bueno, recién lo conversábamos con el diputado Arroyo, estos paquetes de leyes que anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, también para aprovechar este año que es año no electoral, para apuntar a algo que incluía la ley de bases, que en su momento muchos diputados coincidían en que eran temas importantes para poder destrabar o discutir, pero separados de la ley de bases, ¿no? La idea era justamente que se pudieran debatir en leyes independientes para poder darle el debate y la participación de las personas o de los sectores implicados, ¿no? Que sea un debate en profundidad y que no quedase alcanzado por la ley de bases, esta reforma electoral. Lourdes trajo este tema. Bueno, tiene que ver con que van a estar convocando a sesiones extraordinarias. En realidad, un pedido para convocar sesiones extraordinarias y poder tratar la reforma electoral. Esto que hablábamos recién con el diputado Arroyo, que tiene que ver con, por ejemplo, la quita de las PASO, que no sean PASO, sino que sean PAS simplemente, y a priori no figura en este caso en los planes oficiales el debate del presupuesto 2025. Esto fue después también de la conferencia de prensa del diputado Espert, que había dicho anunciar la suspensión del debate en la que él es presidente en este caso, y sí que sea para debatir la reforma electoral, o sea que se puede extender, que se pueda pedir el periodo extraordinario para poder debatir exclusivamente la reforma electoral antes de que entremos de manera oficial 2025 en año legislativo. Decimos año legislativo porque son las elecciones de medio término y en las cuales el gobierno y el actual oficialismo va a tener mucho que ver y va a buscar la negociación a través de ganar bancas, ¿no? Que es lo que hoy se está pretendiendo. Por otro lado, ahí como lo vemos en placas, la reforma incluye cambios en el sistema electoral, más representatividad, más transparencia. Hay que decir también que, según confirmaron fuentes oficiales, el 15 de noviembre fue anticipado por el vocero presidencial Manuel Adorni, que será incluido no en uno, sino en 2 proyectos de ley para poder ser tratados en diciembre. Y en uno de estos, figura lo que es la eliminación de las PASO y la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos, que de alguna manera es un poco terminar, ¿no? con este despilfarro de dinero, como dicen algunos. Claro. Que creo que son cerca de 12 millones de pesos, más o menos. Los números... dólares. Los números no me los acuerdo, si te soy sincera, pero que, quedaron expuestos en la conferencia. Ayer lo dijo el diputado Giancafilo y se me fue el número hoy, pero es un número bastante elevado de lo que hoy se está gastando, de lo que se puede llegar a gastar en las PASO, ¿no? A pesar de que lo explicaba recién el diputado Arroyo, obviamente con la boleta única de papel, gran parte de ese costo se logró bajar. Y también están quienes dicen, miren, independientemente de lo que significa el costo de una elección PASO, como se trata de instancias de participación ciudadana, ahí tenés el número, instancias de participación ciudadana, no debiera verse como un gasto, ¿no? Debiera verse, como en todo caso, como maneras de hacer más transparente y saludable la democracia. Democratización y transparencia electoral. Solo en 2023 estas elecciones tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos. Y en este caso dijo que desde la introducción en el año 2011 de las PASO, solo hubo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas por las PASO, de las cuales el 40% no logró siquiera alcanzar el umbral del 1,5% para participar de las elecciones generales. Claro, o sea, yo creo que ellos también aluden mucho a eso, ¿no? A la cantidad de organizaciones partidarias
que se presentan a las PASO, pero que después no logran pasar porque el número de No les los alcanza. votantes no alcanza. Sí, obvio, Entonces, no pasa ni cerca. y que se reiteran, porque a lo mejor si eso tuviera un límite, bueno, si te presentaste a una y ya no alcanzaste los votantes. Bueno, Pero y es también un tema hay de la democracia. También hay lo que dicen, por ejemplo, el diputado Arroyo, entre otros, para algunos lo ideal sería transicionar hacia unas PAS, que sean primarias abiertas y simultáneas, sin necesidad de que sean obligatorias, porque la ciudadanía tiende a o no interpretar el valor de las PASO o no interesarse, y se produce algo que se llama hartazgo político, ¿no? Realmente esto está definido por la ciencia política, a donde si te hacen ir desde febrero a las urnas y el proceso termina en noviembre y te pasaste el año votando o viendo la pauta de los candidatos o las distancias que existen ya soñás con los candidatos entre una instancia y la otra, ¿no? ¿Se acuerdan también? Eso también se habló de acortar las fechas entre una instancia y la otra para evitar lo que pasó cuando fue las elecciones que lo dieron por perdedora a Mauricio Macri, a donde el dólar se disparó ferozmente porque faltaban por lo menos 2 meses para que concluyera su mandato y ya había sido aplastante el resultado de las PASO. Siempre impacta de alguna manera esos resultados en la economía. Pero además pensemos en aquellas personas donde su partido, por ejemplo lo que decía el diputado Arroyo, hay un partido que no va a tener una interna y que no debería ir. Y si esa persona ya tiene pensado que va a votar dice, ¿por qué voy a ir a las PASO? Si yo tengo elegido el candidato por el que voy a votar y ellos no tienen internas. Claro. Entonces, ¿a qué voy a ir a la PASO? Bueno, es cierto. Parte de lo que dice Adorni de la modificación de la ley orgánica de partidos políticos es, que buscan mejorar la representatividad y evitar los famosos sellos de goma, como así los dicen, y el fin electoral, en este caso, de algunos partidos de algunos partidos políticos que según Manuel Adorni es decididamente recaudatorio. Por lo tanto, deberán cumplir ciertos requisitos, contar con el 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral, actualmente es creo que el 0,4%, tener un piso mínimo de 3% en 2 elecciones consecutivas. Y en este caso, según Adorni, va a significar un mayor esfuerzo en aquellos partidos que constantemente fracasan en elecciones y sacan siempre en orden el 2% de los votos. Entonces, de alguna manera, es como que apunta también esto a la competitividad por parte de los partidos políticos más chicos. Y aquí se encuentran 2 puntos importantes en el que tenemos, por un lado, la representatividad de por ahí sectores más vulnerados, sectores que no tienen capaz tanta representación, valga la redundancia, y por el otro el tema económico y recaudatorio de algunos partidos políticos, como dice Manuel Adorni. También el tema del gasto que sale de nosotros. Claro, sí. El tema es ese, no vulnerar las minorías, ese es un tema. Por supuesto que sí. Bueno, va a ser interesante a ver si se logra avanzar, Lu, como decís vos, con este proyecto que pretende eliminar esta instancia de participación, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que no suele traccionar mucho interés entre los ciudadanos, solamente aquellos que están realmente muy empapados o concentrados en las internas políticas, pero imagínense que en este año vamos a ir a las PASO legislativas también. O sea, va a ser un año muy interesante para ver cómo se acomoda todo en ese sentido. Vamos a seguir con este tema y con todo lo que se viene para la semana que viene, pero tenemos que hacer una pausa. Ya les contamos porque hay 2 pedidos de sesiones para la semana que viene y les contamos por qué y de qué se trata. Ya venimos.
Fabio, cuando le ofrecen ser diputado, ¿cuánto juega el peso de la familia? Porque hay que consultar también con la familia. ¿Cómo es el fin de semana de Fabio Ketlas? ¿Le interesa el fútbol? ¿Le interesa Independiente Racing por ser de Wilde o no? En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa y seguimos acomodándonos con todo lo que se viene para la semana próxima. Como les decía, en un ratito les contamos el pedido de las 2 sesiones para el martes y para el miércoles. Bueno, Are, vamos contigo. Sí, señorita, porque justamente con todo esto que viene sucediendo en la Cámara, se empieza a escuchar la posibilidad de sesiones prorrogadas, sesiones extraordinarias, y yo lo que me parece que está bueno que podamos de repente compartir es el funcionamiento en principio de la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, es del Poder Legislativo, pero bueno, en principio hablemos de lo que puede suceder acá. Y en ese sentido, bueno, vamos a hablar de los tipos de sesiones que tenemos, en principio de los 3 más importantes que nos estarían atravesando en este momento. En ese sentido, el artículo 63 de la Constitución Nacional prevé que las cámaras se reunirán en sesiones ordinarias anualmente entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de cada año, que es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Y estas sesiones, que son las regulares y que son de una convocatoria que es automática, porque digamos está prevista ya en la Constitución, ¿qué se tratan? Bueno, todos los asuntos legislativos, incluyendo los proyectos de ley, los proyectos de resolución, de declaración, los tratados internacionales, el presupuesto nacional, entre otros temas, ¿no? Que es, como digo, lo que está sucediendo en este momento. Si bien la Cámara, este año particularmente, porque para que sean sesiones ordinarias, ¿qué tiene que suceder? Que todos los proyectos de ley que reciben dictamen van a una orden del día, y esa orden del día se discutiría todos los miércoles en principio, ¿no? Sin que haya necesidad de convocar a estas sesiones de manera especial, como es lo que ha sucedido este año. Este año, si bien estamos en el periodo de las sesiones ordinarias, el Congreso ha funcionado a través de sesiones especiales que son convocadas a pedido o de diputados o del presidente de la Cámara con un temario específico. No es el temario que está en el orden del día que han ido saliendo, por eso cuando se comienza la sesión se habla de cuál es el orden del día que se va a tratar en esa sesión. Entonces, más allá de esto, ¿no? De estas sesiones, de este periodo ordinario que estamos atravesando en este momento, a ver, voy a la siguiente placa. Estas sesiones ordinarias, como digo, aquí vamos a esto. Estas sesiones pueden ser prorrogadas. ¿Cómo? Por un lado, a pedido de los legisladores, solo que tiene que ser en resolución conjunta de ambas cámaras, y el temario a tratar es el mismo del año legislativo, porque no se ambas cámaras temas nuevos. No, todo lo que se ha tratado en el año legislativo. El tema es que como las cámaras funcionan de manera simultánea, tiene que haber una resolución conjunta. También puede ser, no está puesto en esta placa, pero también puede ser pedida y convocadas por el, por el presidente de la República, solamente que el temario sigue siendo el mismo, el que se trató en el año ordinario, o sea, en el año legislativo que está en curso. Y estas prórrogas pueden extenderse desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero, o puede ser también por un periodo más acotado, o sea, el que determine en esa resolución correspondiente. Puede ser del 1 de diciembre al 30 de diciembre, por ejemplo, o puede ser del 1 de diciembre al 28 de febrero, como decíamos antes, ¿no? O sea, puede haber un periodo específico el que diga la resolución en ese caso. Y en este sentido, lo que decía, la doctrina dice que debería ser solicitada antes del término del periodo ordinario, o sea, debería ser pedida antes del 30 de noviembre,
Sin embargo, en el 2001 fue pedida después que terminó la fecha, o sea, después del 30 de noviembre, seguramente por la coyuntura que hubo en aquel momento, ¿no? Ahora vamos al caso de las sesiones extraordinarias. Acá sí son pedidas por el Poder Ejecutivo fuera del periodo ordinario, o sea que perfectamente las podría pedir el 1 de diciembre, no pasa nada, o el 2 o el 3. Y en este caso el temario a tratar sí es definido por el Poder Ejecutivo sobre asuntos específicos y de urgencia según requieran atención inmediata. Esa es la diferencia entre las sesiones ordinarias, la prórroga de las ordinarias y las extraordinarias. Por supuesto hay otro tipo de sesiones, como decíamos las especiales, que es lo que ha funcionado en este año legislativo, puede haber secretas, las preparatorias, que las vamos a tener a principios de diciembre, cuando se nombren las autoridades de la Cámara, sea bien para que continúen las que están en este momento o para nombrar nuevas, o sea, va a haber unas sesiones. Y a veces se ha dado el caso, por ejemplo, con Cecilia Moró, que sí, no se votó, no se aprobó su renovación, sí, pero como que continuó. ¿Te acordás? Sí, eso no recuerdo bien cómo fue el caso, pero es cierto que además hubo ahí todo un tema con una sesión. Porque se levantaron sí, de la sesión y la dejaron sí, trunca, entonces no se terminó de aprobar la renovación, pero que tampoco se propuso a otra persona, entonces como que quedó ella. Claro, medio como que terminó siendo una formalidad. Sí. Aunque obviamente no significa lo mismo políticamente que no te renueven, o sea, que a mano alzada no digan sí, queremos que siga haciendo tal o cual. Pero es inusual que suceda lo que sucedió en ese momento. Habitualmente, también, por más que renueves, hay una sesión preparatoria. Y medio que también es inusual que no se los renueve, ¿no? A las autoridades. No necesariamente. Es costumbre del Congreso, efectivamente, que el presidente continúe. Ha pasado muchas veces que continúen los 4 años, pero no sé, en los años anteriores, me refiero antes de la democracia, ¿no? Antes de la democracia, digo, del 83 para acá. No sabría decirte si siempre... Los años anteriores durante la democracia, obviamente, estás diciendo. No. En otros momentos, cuando ha funcionado el Congreso, ¿no? Porque hay momentos en los que no ha funcionado el Congreso. Sí, obvio. Digo porque me estoy tratando de recordar, y perdón que haga alusión a esto, en esta Cámara, en el Palacio Legislativo, hay una galería que se llama la Galería de los Presidentes, donde está la fotografía de todos los presidentes. De la Cámara de Diputados. De la Cámara. Y hay 73 fotografías, entonces tendría que recordar cuántos. Yo creo que ha habido años donde no han renovado los 4 años completos, puede ser que 2 y 2. Y puede ser, bueno, Sergio Massa. Claro, pero el tema fue que él se fue como ministro de Economía. Exacto, bueno. Entonces es una coyuntura diferente. Pero como, sobre todo después de la democracia, la Cámara se renueva cada 2 años, es posible que sean 2 y 2 años cada vez que se renueva sí, ahí va. Los diputados, razón, ¿no? Entonces, pero bueno, sí es muy habitual que suelan renovar su mandato los presidentes. Exacto. Bueno, entonces ahí está el funcionamiento digamos, también está bueno para que entiendan, porque ahí los diputados decían, por ejemplo, nosotros queremos pedir prórroga de sesiones y en el verano alcanzar a aprobar todos estos temas que quedaron pendientes. Son temas que ahí sí tiene que recoger la agenda del año parlamentario, que debiéramos hacer en algún momento, se los propongo, compañeras, eso, ¿no? Recapitular un poco todos esos temas que tienen dictamen y no fueron al recinto todavía. Sí, hay varios. Hay varios. Incluso cosas que se son suman dictámenes, pero faltan sesiones. Sí, bueno, decía hoy mismo el diputado Arroyo, hay muchos proyectos que tienen dictamen en la Comisión de Discapacidad y que no han sido llevados al recinto. Hay algunos, ayer hablaba la diputada de Legislación Penal, está juicio en ausencia, juicio por jurado. Hay varios. Ludopatía. Pero por lo menos para ludopatía está pedida una sesión. Vamos a ver si sucede. Y de hecho hay un pedido de prórroga de sesiones, pero bueno, como decía, no es suficiente con que la pida diputados. Tendría que ser o una resolución conjunta de ambas cámaras o que, aunque sea prórroga, también la puede convocar el presidente. Sí, quería ver justamente porque está el pedido de la sesión especial para la semana que viene, que es un poco lo que... ¿Cuáles son los temas puntualmente? Claro,
A ver, está el dictado del decreto de necesidad de urgencia por el que se sustituye el artículo 74 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Y una complementaria permanente del presupuesto. Esta es la sesión que pide, bueno, varios diputados de distintos espacios políticos, pero principalmente del Frente de Todos. Esta sería para el martes. Esta sería la sesión del martes, con este temario. Y después había una que se había pedido para el miércoles, pero esa no aparece. No. Creo que esa es la de ludopatía y ciberapuestas, me parece. Ok, ¿y qué pasó entonces con ficha limpia? No está pedida, o por lo menos no aparece, porque se supone que la diputada Los Penato dijo que iba a ser pedida para el martes. Yo no la he visto ni en agenda ni en noticias. Estos son pedidos de sesión. Sí, pedidos. Pero no estamos todavía... No están oficializadas. Es perfecto, tal cual, exactamente. Está bueno remarcarlo porque, bueno, es información que se va construyendo. Seguramente, yo creo que mañana tendremos en ese sentido alguna idea un poquito más clara sobre cómo se arma la semana que viene. Y también recordar que ayer, ¿no? Porque hoy me desayuné de esto, que era hoy es 21, ayer terminó el día límite para dictaminar. Emitir dictámenes. Sí. Con lo cual... Ya no se acumularán más dictámenes por este año. Claro, con lo cual eso significa que las reuniones que puede haber en comisiones pueden ser reuniones informativas o para conversar o para debatir, pero no son comisiones que busquen o puedan emitir dictámenes. Exactamente. O sea, eso está bien para sumar a lo que estás contando vos, Are, del funcionamiento de la Cámara. Así es. Ok. Por lo tanto, es improbable que vaya a haber más reuniones en comisiones, porque dudo que se reúnan si no pueden dictaminar. No sé, salvo, por ejemplo, lo que pasaba hoy, que creo que había grupos parlamentarios de amistad. Claro, pero eso esa es una actividad parlamentaria que va por otro carril. Conformativos, o sea, se conforman autoridades. Claro. Sí, porque además ellos no tienen dentro de sus funciones no está ni presentar proyectos, ni es un tema más de la diplomacia parlamentaria, de construir agendas legislativas, pero que tienen que ver más con cooperación, con intercambio, bien sea cultural, comercial, económico, etcétera, no tanto con cuestiones legislativas. Bueno, gran parte del programa o de la agenda de lo que cubrimos hoy tuvo que ver con lo que pasó ayer, que fue esta sesión especial que pretendía avanzar con la idea de la ficha limpia. Pero hubo otras reuniones interesantes. Lo que pasa es que esto es casi como un Tetris, donde se van acumulando los trabajos de las distintas comisiones y hay que recapitular. Entre ellas estuvo la Comisión de Legislación del Trabajo. Legislación del Trabajo que viene tratando de dirimir algo que recién hablábamos con el diputado Arroyo, por ejemplo, que es ¿qué pasa con la ficha limpia aplicada a los sindicatos, la democracia sindical, el dinero que obligatoriamente va para las personas que están registradas a los sindicatos? Bueno, todo esto se viene tratando de debatir. Ustedes saben que en legislación del trabajo lo interesante es que muchos de los diputados que la conforman son miembros de distintos sindicatos o formaron parte de distintos sindicatos, entonces conocen la cuestión desde adentro, son como se llama, diputados de extracción sindical y traen, ¿no?, esta mirada a cada una de las discusiones. A propósito de ese trabajo en Comisión de Legislación del Trabajo, nosotros hablamos con diputados de extracción sindical, que es Palazzo, Sergio Palazzo, lo escuchamos. Bueno, en principio habían dos puntos para tratar, uno vinculado a la ley de asociaciones sindicales de varios diputados, entre ellos el diputado Tetaz, el diputado Di Loredo, que pretendían limitar el accionar de las organizaciones sindicales sobre su patrimonio, sobre su financiamiento. Nada nuevo en el horizonte que ya no veamos. La ley 23.551 fue la ley una de las leyes de mayor consenso de la democracia durante el gobierno de Alfonsín, ya que no se animó ni siquiera a votarla en contra al Alzogaray, es decir, fue una votación casi unánime con la abstención de Alzogaray nada más. Bueno, parece ser que querían cambiarla, no reunieron los votos suficientes y
y se pasó al segundo tema, que me parece grave el planteo como está hecho, porque el dictamen que ha ganado 15-14, si bien pasan los dos dictámenes, es un dictamen en donde los créditos laborales de aquellos trabajadores que hayan iniciado juicio, a partir de ahora se van a actualizar por IPC más 3. Y lo grave de esto es dos cosas. Primero, la tasa es menor. Hay juzgados que están regulando tasas del 7%, inclusive del 6% más IPC. Con lo cual limita la posibilidad de lo que venía cobrando un trabajador. Y lo más grave es que para los juicios ya existentes que se han iniciado, no le es de aplicación ni siquiera el IPC más 3, sino que le es de aplicación el artículo 768 del Código Civil, que establece una tasa de actualización por una tasa de interés del Banco Central. Nosotros hicimos un ensayo entre tasa de interés versus inflación y absolutamente negativa. Un trabajador termina perdiendo de su crédito laboral con relación a la inflación entre un 30 y un 40%. Con lo cual, lo que acaban de votar es al trabajador que lo sometieron a la indignidad de no reconocerle su derecho o el pago de su indemnización, que lo han tenido en situación irregular o que no le han cumplido acabadamente con su convenio colectivo, no solo le vulneraron el derecho ahí, sino que ahora además le licúan su activo o el activo laboral que tenía por cobrar. Mire, la OIT es muy clara. En el convenio 87 de Libertad Sindical establece que las organizaciones sindicales tienen que darse sus estatutos y son los trabajadores, no una legislación la que impone cuál es la forma de elección de autoridades, la forma de financiamiento, la forma de funcionamiento y la forma de control. Si vos me dijeras que el mismo proyecto está establecido para todas las organizaciones del país, las organizaciones empresarias, la propia Cámara de Diputados, sería una cuestión de discutir si todos nos tenemos que ajustar a nuevas normas. Ahora, cuando se hace un proyecto específico por alguien o por una organización, tiene que ver más con que es en contra de y no a favor de. Bueno, ahí está el diputado Palazzo. ¿Qué decías, Are? Estabas dando tu opinión sobre no, lo que... me preguntaba que, bueno, él dice que no hay que legislar sobre este tema. Efectivamente hay un convenio del 87 de la OIT que tiene sus principios acerca de la libertad sindical, etcétera, pero yo digo, bueno, existe la ley 23.551, entiendo que lo que se están proponiendo son modificaciones. Así que, bueno, los diputados que han dado el debate sabrán cómo van a arribar a un acuerdo para ver si alcanzan esas modificaciones o no. Era lo que me llamaba la atención cuando dijo que no había que legislar, solo eso. A ver, el trabajo fue interesante que llevó adelante la Comisión de Legislación del Trabajo. Se reunieron varias veces, discutieron alrededor de distintas cuestiones que tenían que ver con la reforma de los periodos de prueba de los trabajadores, cuándo pueden figurar como contratados o cuándo como colaboradores, qué pasa con las indemnizaciones, si hay industria del juicio o no hay industria del juicio, la mirada de cerca sobre el funcionamiento de los responsables de los sindicatos, en fin, la temática fue bastante amplia y bastante interesante porque, bueno, además la cuestión de las privatizaciones, ¿no? Que cruzaron toda el debate dentro de los diputados, por ejemplo, con el tema Aerolíneas Argentinas. Lu. Bueno, vamos a hablar de transporte y de todo lo que tiene que ver con las modificaciones del artículo 51 de la ley de máxima velocidad, que es un tema que fue ya bastante abordado y trabajado hace algún tiempo, pero que quedó ahí, en el tintero. Este proyecto incluye medidas para mejorar la seguridad vial y de esa forma también reducir los siniestros. Ya se viene trabajando, como les decía, hace algún tiempo, es la 24.449, y en los fundamentos de una de las iniciativas señala que en materia de seguridad vial hay una certeza, y es que a mayor velocidad, mayor es el riesgo y mayor es el daño, siendo los peatones quienes más sufren el efecto que la velocidad de los automotores, que dicho sea de paso, no frenan en cuando hay, no sé, un paso de peatón o cuando están las famosas, parece que no entienden la senda peatonal no existe, es como que no. Acá tiene... Sí. No minoran, cuando giran es terrible. No, y me lo decía, que seguramente, Are, vos también debes tener tu postura como persona con discapacidad. Digo, pasa y pasa que la otra vez, sinceramente, casi me atropellan porque venía a full el auto que el conductor que estaba justo cruzando y
me tuve que frenar yo, y no es que me ha pasado una vez, me ha pasado muchas, y le pasó a una amiga que es de España y que ella, claro, llegó y dijo, pongo un pie en la vereda. Pongo un pie en la vereda, te lo arrancan. O sea, sí, sí. no hay negociación ahí. No es que, bueno, a ver, atino, a ver si cruzo. No. Te pasan por encima, no les importa. Me gustaría también conocer, Ares, si te ha pasado alguna situación, muchas veces. Por eso te digo, en todas las partes, en todas las calles donde hay giro, ¿verdad? Que el auto gira, no aminora la velocidad. Por tanto, por más que yo extienda el bastón, que es un bastón, no hay esa cultura de que el peatón tiene la prioridad, así que ellos giran y yo no. Hay una expresión, Are, que se usa mucho acá, que mucha gente, sobre todo los turistas, dicen, es la única ciudad en el mundo donde el peatón se apura para cruzar, corre para cruzar, o sea, el peatón tiene que cruzar a su tiempo y el que tiene que esperar es el automovilista. El famoso corro por mi vida, pues si no, chao. Claro. Sí. Bueno, este también es uno de los temas de los que se estaba debatiendo en la comisión. Los que mayor daño sufren terminan siendo los peatones. En este caso, producto de la velocidad de los autos y que por ahí pueden llegar a producir también un siniestro vial. Reducir en 10 kilómetros la velocidad máxima en autopistas, semiautopistas y rutas. Reducir la velocidad máxima en el resto de las avenidas de 60 kilómetros a 50 kilómetros. Reducir la velocidad máxima en las zonas residenciales a 30 kilómetros. Colocar controles electrónicos de velocidad en todas las autopistas. Esto que ven en pantalla es cierto, el objetivo es reducir la mortalidad y las lesiones por accidentes de tránsito. Y volvemos a lo mismo, ¿no? A mayor velocidad, mayor daño, y teniendo en cuenta que tampoco frenan. Y si frenan es, capaz te comes una puteada y un insulto de regalo, ¿viste? Porque decís, de cualquier tipo. Pero ¿entendés? El peatón tiene la prioridad, ¿no? Bueno, cada uno hace lo que quiere. Sigo con los puntos. Colocar controles electrónicos de velocidad en todas las autopistas, rutas y avenidas de alta circulación vehicular y o peatonal. E instalar reductores físicos de velocidad. Construir chicanas, estrechamiento de calzada y calles sin salida en zonas residenciales y o con alta circulación de peatones que aseguren una baja efectiva de las velocidades, que realmente se pueda cumplir lo que se está estableciendo en la legislación, ¿no? Sí, otra cosa que acá no se respeta es la señal de pare, o sea, la señal de pare es pare y los autos no lo respetan, los autos en todo caso bajan la marcha y continúan, pero en otras partes de la región es absolutamente claro, la consigna es parar, tiene que detenerse completamente el vehículo y entonces ahí, porque suelen ser cruces peligrosos. Una única cuestión, las conducciones temerarias que terminan en hechos de tránsito son siniestros viales o hechos de tránsito. El accidente es todo aquello que no se puede evitar. Un accidente es que alguien vaya conduciendo a la velocidad a la que debe ir, respetando todas las normas de seguridad y que suceda una circunstancia inabordable, por ejemplo, una falla mecánica o alguna cuestión de la salud del conductor que produce alguna eventualidad imposible de evitar. Todo lo que se puede evitar no es un accidente. Son siniestros, son hechos y muchas veces esto es algo que desde lo semántico también hay que, me parece que debatir o que tratar de militar. La idea de las normas están claras, el asunto es que da la sensación que tienden a veces más objetivos recaudatorios que de salvaguardar nuestras vidas. Los retenes de la policía con las pipetas de alcoholemia, buenas, malas, truchas, puestas siempre a la misma hora y en el mismo lugar, lo único que hace no previene. Se la saben a todas. Dicen acá, ya sé que está el control policial, nos vemos. Exactamente. O por qué carril tenés que circular para que no te agarre, o en cuál cuadra tenés que doblar. Ni que hablar que ahora lo que tenemos es un GPS al alcance de la mano de todos nosotros, que es un celular, y te dice dónde está la policía parando. El asunto es salvar nuestras vidas. Después cada uno y que conduzca. Sí, la cultura del conductor, ¿no? Porque es eso que te digo, o sea, van a 60 y de repente van a 65 y dice, pero son solo 5 kilómetros más, pero no debes. Sí, es cierto. Bien, gracias, hasta acá llegamos. Gracias, Lu, gracias, Are también. Nos vemos mañana, Se quedan con Horacio Bon, con todo el equipo y nosotros nos vemos mañana. Chau.